Ahí va. Bueno, ahí les mandé por el chat el link de los que les dije que les iba a mandar, que es alguna de estas magias de GPT-3. GPT-3 fue, acá tengo, este es el paper, fue publicado, no se lee acá, pero dice 28 de mayo de 2020, o sea, todo del año pasado. Y esta es una de las cosas que hicieron con GPT-3, porque GPT-3 es esta red neuronal gigante entrenada sobre un montón de texto, y como les dije, a esa red neuronal ustedes le pueden agregar cosas. Acá lo que hicieron fue agregarle, unirlo a otra red neuronal convolucional. ¿Qué hacen las redes convolucionales? Lo vamos a ver la semana que viene, creo, en una de las charlas. Son redes neuronales para trabajar con imágenes. Entonces, al agregarle eso, lo que hicieron fue darle a GPT-3 la capacidad de dibujar, ¿sí? DALL-E es una red neuronal hecha sobre GPT-3, la versión de 12.000 millones de parámetros, y hecha con un pequeño reentrenamiento para que genere imágenes en base a texto, ¿sí? O sea, vos le pones texto y lo que hace es te escupe imágenes que se supone que condicen con ese texto. Y acá ellos suben algunos de los ejemplos. Ahí. Lo que le pusieron para que dibuje acá, supuestamente es una ilustración de un bebé rábano con un tutú caminando con un perro. Y estas son las imágenes que escupe este DALL-E. O sea, fíjense, cumplen todas con lo que está pidiendo, ¿no? Con la locura que pidió, además. O sea, pidió un rábano con un tutú paseando un perro y acá lo tienen. Otro, un sillón con la forma de una palta. Acá lo tienen. O sea, son aparte cosas reales, o sea, una locura. O sea, lo podés poner a diseñar inmobiliaria. Una tienda que en el frente tenga la palabra OpenAI escrita. Y acá te muestra un cartel, otro cartel, otro cartel. Esta cosa medio rara, ponerle acá un poco le pifió. Otra en un lugar real. Otra, la imagen exacta de un gato arriba y un sketch abajo. Y acá te pone la misma foto de cada gato y abajo un dibujo de ese gato. Una locura. O sea, por lo menos para mí yo no puedo creer que hagan estas cosas. Y acá tienen, bueno, un montón más de imágenes que hicieron, no sé, un cubo con peludo o algo así, creo que dice. Y nada, te hace estas cosas. Bueno, nada, pueden entrar acá y ver todas estas locuras. Les mandé el link si quieren. Pero bueno, volviendo a los temas de la materia. Vayamos ahora a ver cómo funciona FastText, ¿no? Porque, a ver, les expliqué Word2Vec, que explicamos FastText, pero terminamos diciendo que nada, que Word2Vec es la piedra basal de todo esto, pero FastText hoy es mejor. Entonces, vamos a trabajar directo con eso. Igual en otra de las notebooks vamos a comparar un poco todo. Empecemos con FastText. Como dijimos, para calcular buenos embeddings necesitamos una buena cantidad de texto, ¿no? Y dependiendo del corpus, además, es importante entender esto, qué semántica va a entender nuestro modelo que tiene cada palabra. Porque hay palabras, o sea, la misma palabra en distintos contextos puede significar distintas cosas. No sé, la palabra figura. En el contexto de papers, figura quiere decir gráfico, ¿sí? Es un sinónimo. Pero no sé, en danza clásica, figura debe ser algún baile especial. O en dibujo, figura puede ser la figura de una persona, ¿sí? Entonces, una misma palabra en distintos contextos tiene distintos sentidos. Entonces, en base a sobre qué entrenemos cada uno de nuestros modelos, va a ser la semántica que nuestro modelo infiere sobre cada una de las palabras. ¿Ok? Entonces, en este tutorial nos vamos a centrar sobre artículos de Wikipedia para intentar reproducir un poco lo que hicieron ellos en su paper, ¿no? Tengamos en cuenta que Wikipedia es una
una fuente de datos súper formal. O sea, en Wikipedia hay cierta revisión, cierto control sobre lo que se publica, no se publican falsedades, supuestamente no, pues si lo hacen se supone que dura poco, no se usa un lenguaje informal, no se insulta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene todo, es una fuente de datos bastante limpia y buena para usar. Bueno, para descargar el corpus de datos de Wikipedia va a llevar un tiempo, entonces lo que vamos a hacer es usar los primeros 1000 millones de bytes de Wikipedia en inglés. Esto lo pueden encontrar en el sitio de este chabón y descargarlo mediante este código, ¿sí? Acá tienen el sitio, este es código para hacerlo en Linux, se crean la carpetita, se bajan todo esto y lo descargan. Bueno, los datos de Wikipedia tienen un montón de datos HTML y XML, porque no es que lo descargamos de una API, sino que es un scrapping directo, ¿no? Sin limpiar nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiar toda la parte de HTML. Para eso usamos un script, Perl, creo que está hecho, que lo pueden descargar de GitHub, de Fasttext, y nada, corren el archivito sobre los datos y los limpia, ¿no? Con esta instrucción de acá. Podemos verificar el archivo haciendo esto y ver un poquito qué es lo que tiene adentro, nada del otro mundo. Y bueno, pero lo que podemos ver es que quedó bien procesado, ¿no? Y que, nada, no tenemos código HTML en el medio, tenemos texto limpio. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, nuestros datos, perdón, lo que vamos a hacer es entrenar un modelo Fasttext sobre esos datos. ¿Cómo? Bueno, importamos Fasttext, esto es muy sencillo, Fasttext lo instalan con pip install Fasttext y ya está. También pueden ir a la página de Fasttext, bajarse la versión en C y usar la versión en C desde la terminal. Yo en realidad hago eso porque es mucho más rápido, porque esta versión de Python en realidad es un wrapper sobre C. O sea, nada, es una clasecita que termina llamando al objeto en C y nada, le saca eficiencia. Así que, nada, acá les voy a mostrar la versión en Python, pero si alguno de ustedes no le tiene miedo a la terminal, los invito a que lo hagan porque la verdad que es muy fácil. Es más, a ver, bueno, no sé si llegan a ver la terminal, pero es muy fácil. Supónganse ustedes tienen el binario Fasttext, entonces lo único que tienen que hacer es ./Fasttext y ya está. Y después es análogo a esto. Nada, le dicen que van a usar skipgram y que de input van a tener datos y el output va a ser el nombre que usted le quieran poner al modelo, ¿no? Modelo. Chau. Esto de acá, o sea, a algunos C les puede dar miedo, pero es esto, ¿sí? Con esta instrucción tan sencilla, lo entrenan en C y es más rápido. Pero bueno, volvamos a Python. ¿Cómo hago? Me importo mi librería Fasttext y lo que le voy a decir es, bueno, entrenarme de forma no supervisada. Acuérdense que acá no supervisado quiere decir que mis datos no están tagueados. Pero acuérdense que internamente, en realidad, esto va a ser un aprendizaje supervisado para la red neuronal, ¿ok? Pero bueno, desde la abstracción de Fasttext es no supervisado porque los datos no están tagueados. De nuevo, ustedes en la práctica lo vamos a ver, podrían pasarle datos tagueados, ¿sí? Y que cada documento tenga un tag, o varios, como quieran. Entonces el modelo, además, afina los embeddings en base a eso. Bueno, nada, entrenar esto puede demorar como 1 hora, porque son muchos datos, ¿sí? Dado que la versión en Python es lenta y eso. Entonces yo no lo voy a hacer ahora, porque nada, no voy a poner a correr esto y quedarme 1 hora así en silencio, esperando que corra. No es pedagógico. Yo ya lo entrené a mano y lo que hice fue venir acá y con load model lo cargué, ¿sí? O sea, fíjense, estas celdas de acá no están ejecutadas por eso. Y ustedes podrían incluso hacer, como les dije, entrenar en la terminal
y cargarlo en Python, y ahí sí, laburar en Python, que ya tiene una interfaz más amigable y que la parte lenta ya pasó. ¿Ok? Pero bueno, pueden hacer todos de acá, como les decía. Entonces ustedes pueden entrenarlo así de forma no supervisada. Bueno, una vez que lo entrenaron, pueden llamar a la función getWordVector y pasarle una palabra cualquiera, por ejemplo, hello, y nos va a devolver el vector de esa palabra. Es un vector de 300 números que, nada, así visto no nos dice nada. Lo único que podemos ver es que hay valores negativos y positivos, cosa que antes no sucedía en TF-IDF o en Bag of Words. ¿Por qué? Porque eran todas cantidades. O sea, Bag of Words era cantidad de apariciones. Nada puede aparecer una cantidad negativa de veces, ¿sí? Y entonces el dominio eran los números reales positivos de TF-IDF y de Bag of Words los naturales directamente. Pero bueno, nada, más que eso no podemos apreciar en este array. Después podemos guardar el modelo para no estar cada vez que corremos la notebook una hora esperando. Le ponemos save model, el nombre del modelo y ya está. Entonces después la próxima vez que venimos, como hice yo ahora, hacen load model de donde sea que esté guardado y chau, se les carga el modelo y listo, ¿sí? Bueno, nosotros además podemos, o sea, lo que hicimos fue ejecutar fastText con todos parámetros por default, ¿no? Con todos los valores por default que usa esta librería. Pero, nada, pueden no ser los óptimos, esto dependiendo lo que sea nuestro set de datos. Como vimos, los parámetros más importantes del modelo son su dimensión, o sea, de cuánto va a hacer la ventana. No, perdón, no, la ventana es otro de los importantes, pero de cuánto va a ser la capa oculta de la red neuronal. Y después el tamaño de las subpalabras, o sea, en cuánto vamos a dividir las palabras. DIM controla el tamaño de los vectores, es decir, la capa oculta. Podemos, creo que por default usa, tal vez acá hay 100, a ver. No me fijé. Ah, sí, perdón, por default usa 100. Pero ustedes pueden ponerle otro, ¿no? Y poder entrenar, por ejemplo, lo mismo, pero diciéndole quiero un vector más grande porque que entiendo que así podés estimar mejor más información. Y después, como les dije, los otros hiperparámetros min-n y max-n, que es nada, la cantidad de caracteres que queremos. Bueno, ahora, en base a cómo cambiemos los hiperparámetros, esto puede tardar más todavía, ¿no? Así que tengan en cuenta eso si se ponen a jugar con eso. También tienen más parámetros como el epoch, que es cuántas veces el modelo va a recorrer los datos, etcétera. La tasa de aprendizaje, el learning rate, acuérdense que lo que tenemos es una red neuronal. Cuanto mayor sea la tasa de aprendizaje, más rápido va a converger el modelo a una solución, pero corremos riesgo de overfitting. El valor por defecto es 0,05, que es un buen trade-off. Si quieren jugar con él, sugerimos que mantengan entre 0,01 y 1 y prueben acá con lo que ustedes quieran, ¿sí? Como les dije, fastText es multithread, entonces por defecto usa 12 núcleos, pero podríamos decirle que use menos, porque queremos que no nos mate la computadora, o también la tenemos haciendo otra cosa, o lo que sea. Entonces podemos ponerle qué cantidad de threads queremos que use. Bueno, hasta ahí con la parte de entrenamiento, ¿no? Pueden jugar con todos los hiperparámetros que a ustedes se les ocurra, y si no, ir al GitHub de fastText y leer todos los que hay. Acá les pusimos algunos, los más importantes, pero hay más que esto también. Bueno, ya tenemos entrenado nuestro modelo de fastText, ¿no? Entonces, nada, cuando entrenamos un modelo también nos genera un archivo .vec, que es esto que les dije, la matriz, para cada una de las palabras todos los vectores, pero nada, no hace falta que usemos eso. Afortunadamente, fastText
nos da una funcionalidad para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse que queremos los vectores de las palabras espárragos, pichi, que creo que es pájaro, pichón, algo así, y amarillo. Y bueno, nada, usamos Python para hacer un array de eso, y para cada una de estas palabras calculamos el vector y acá tenemos todos nuestros vectorcitos, ¿sí? Bueno, como dijimos, una de las cosas interesantes de FastText es que podemos consultar palabras que no aparecieron en los datos, ¿no? Entonces, siempre que la palabra esté formada por subcadenas conocidas, hay una representación. Entonces, como ejemplo, probemos una palabra mal escrita, ¿no? Acuérdense, esto lo estamos entrenando de Wikipedia, donde no hay palabras mal escritas. O sea, el texto está muy controlado, lo que se pone ahí. Entonces, cualquier error tipográfico, lo que sea, suele corregirse enseguida. Entonces, vamos a ir a probar una palabra mal escrita, que es environment en vez de environment. O sea, le sacamos esta N de acá. Y le decimos, bueno, dame el vector de esta palabra. Pum, nos la da. ¿Sí? Ahora, como les dije, está en inglés. Entonces yo le pongo, en vez de environment, le pongo ambiente. Y tal vez falla, tal vez no. A ver, no, ¿ven? Me devolvió, le pasé una palabra en español que claramente no va a estar en Wikipedia en inglés y me devolvió un vector igual. ¿Sí? Nada, esto ustedes pueden jugar y chequearlo manualmente. Pero bueno, nada, acá lo que nos devolvió es un montón de numeritos que no tenemos idea qué significan. Entonces, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tanto puedo confiar en esta estimación de mi embedding? Bueno, para eso tenemos queries de vecinos más cercanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del modelo? Bueno, es una idea parecida. No va a clasificar, sino que me va a dar los vecinos más cercanos, como si fuese, ¿se acuerdan el diagrama de Voronoi? Bueno, va a hacer eso y me va a dar los vecinos más cercanos de un vector. Entonces, una forma de ver si el vector que estoy generando está bueno es mirar los vecinos y ver si tiene a su alrededor cosas de su mismo tipo, con una semántica parecida. Bueno, hay una funcionalidad que es vecinos más cercanos, get nearest neighbor, que ya viene implementada también, y que lo que hace es consultar los 10 vecinos, creo que acá hay otro parámetro y le pueden poner 15 en vez de 10 y les va a dar más, de la palabra que nosotros le querramos, ¿no? Entonces agarramos la palabra asparagus, que es espárragos, y le decimos, dame sus vecinos, ¿no? Y podemos ver que en los vecinos tenemos espinaca, y había otras, pasa que también cada palabra rara me puse a buscar en inglés. Cabbage creo que también es una verdura, si no me equivoco. Vamos a pedirle a otro modelo de NLP que nos diga, repollo, ¿ven? Y bueno, nada, nos da otras verduras, ¿sí? Beetroot, que es raíz de remolacha. Cucumis, creo que era pepino. No sabe qué es cucumis, tal vez se la inventó. Pero bueno, nada, podemos ver que dentro de los vecinos de espárragos tenemos otras verduras. Todo esto, ¿alguien preguntó algo? No. Bien. Si alguien pregunta algo, por favor, usen ahora el micrófono porque no voy a poder verlo y no hay nadie que me lea las preguntas. Bueno, nada, parece que los vectores de vegetales son similares, o sea, nada, la palabra espárragos la estimó bastante bien. Vayamos a otro mundo, ¿no? Y vayamos a los Pokémones, algo que tal vez me es más fácil a mí, y no sé a ustedes. Entonces yo le digo, dame los vecinos de Pidgey. Pidgey es un Pokémon, para los que no saben. Y para los vecinos de Pidgey me da Pidgeot y Pidgeotto, que son la evolución de Pidgey. O sea, no solo que es un Pokémon parecido, sino que está muy relacionado a este Pokémon. Y después me pone otros, como Pikachu, Squirtle, Butterfly, la palabra Pokémon y otros Pokémones, ¿no?
Entonces podemos ver que los vecinos más cercanos son las evoluciones, porque esto está por orden, del más cercano al menos, y los demás que en el ranking también son Pokémones. O sea, bien, el vector Pokémon está cerca de otros vectores de Pokémones. Entonces, bien, otro vector bien estimado. Ahí ese pitch se lo confundió, ¿no? El tercero. Este Pidgey, sí, este creo que no es un Pokémon. Tal vez si vas a Pidgey en Wikipedia te dice que Pidgey, esto creo que es pájaro o algo así. No, no tiene traducción. Esto tal vez debe ser una palabra que se inventó sumando engrams. Sí, ponerle que acá le pifié un poco. Hasta ahí, ¿no? Porque es una subpalabra, digamos, de Pidgey. Claro, sí. Lo agarró por ese lado. Claro. Bueno, pero todos los demás, Pidgeon creo que tampoco es un Pokémon, ya no sé, tal vez estos son los Pokémones nuevos, yo no tengo idea, yo me quedé en la primera temporada. Bueno, bueno, ¿qué pasará con una palabra mal escrita? Acá puse Argentina, no es una palabra mal escrita, pero podemos ver que los vecinos de Argentina son Argentinian, argentinos, Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Colombia. O sea, no solo tengo países, sino que tengo países sudamericanos. ¿Sí? Entonces, nada, funcionó. Ah, y ¿por qué está mal escrita? Porque está en español en vez de en inglés. O sea, creo que en inglés se dice Argentine, ¿no? No, no, se dice Argentina. A ver, escribamos la mal, a ver qué pasa. ¿Qué podemos hacer? Saquemos esto, a ver. No, ahí le pifió. Agreguémosle una A. Bueno, acá sigue andando bastante bien. Fíjense, le agregué una A y me tira uruguaya, argentinas, argentinos, Argentine, Uruguay, Argentinian. Nada. El vector sigue siendo razonable, ¿no? Y vayamos ahora a la parte de analogías. ¿Sí? ¿Qué es analogía? Esto que vimos antes de restar y sumar. ¿Sí? Es la misma idea, pero ellos le dicen analogía. ¿Por qué le dicen analogía? Porque lo que supuestamente hace es adivinar qué palabra es para Argentina, dado lo que Berlín es para Alemania. O sea, nuestra función getAnalogies recibe 3 parámetros y te dice, dada la relación entre estos dos, Berlín y Alemania, ¿cuál sería el análogo de Argentina? ¿Sí? Por eso lo de analogía. Y podemos ver que si ejecutamos esto, nos da Buenos Aires. ¿Sí? O sea, Berlín, que es la capital de Alemania, ¿cuál sería el análogo de Argentina? Y la capital, Buenos Aires. ¿Sí? Y si pongo otro país, no sé, Brasil, debería darme, bueno, acá le pifió Janeiro, pero es Brasilia, la capital. Pero bueno, estuvo cerca. Vayamos a otro país, tal vez más anglosajón, Francia, París. Bueno, para estas cosas anda muy bien, ¿sí? Podemos ver que identifica la relación entre país y capital, ¿sí? Y si a Berlín le resto Alemania y le sumo Francia, me da París. ¿Okay? Bueno, con capitales funciona muy bien. Vamos a otra cosa. Vamos a consolas de juego. Otro lugar en el que yo tal vez me siento más cómodo. PSX es a Sony lo que Nintendo es a Game Boy. O sea, PSX es una consola de Sony, que consolas de Nintendo, creo que Game Boy. Y creo que había hecho otro ejemplo, que ahora no me acuerdo qué otro. Si se les ocurre alguna otra cosa, díganme y las probamos. Bueno, nuestro modelo considera que la analogía de Nintendo con una PSX es el GameCube, acá, lo que parece razonable. Por supuesto, la calidad de las analogías depende de los datos, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a Wikipedia y vamos a PSX, seguramente en algunos lugares cite a Sony
y haga referencia a GameCube o lo que sea, ¿sí? Bueno, nada, y acá, si quieren, podemos seguir probando. Si a alguien se le ocurre, probamos algo. Acá lo que dice XP es a Microsoft, ¿cuál es la analogía con Mac? Bueno, Mac OS X, que es un sistema operativo de Mac. No sé, si pongo Linux acá, tal vez me tiro Ubuntu. No lo sé, vamos a ver. No, me tira algunas cosas de Linux, pero no le pego mucho. Pongo Unix. Si pongo Ubuntu, tal vez me tiran versiones de Ubuntu. No. Bueno, como verán, no es infalible, ¿sí? Hay algunas cosas que andan y otras que no tanto, ¿sí? No sé, a ver, pongo Maradona a Argentina, Brasil. A ver si tira Pelé o algo así. Palmeiras. Rivaldo, bueno, bastante cerca. Bueno, no sé, si alguien quiere probar algo más, me dicen, jugamos un poquito, y si no, sigo. ¿Alguien quiere probar algo? Si no, se pueden bajar ustedes la notebook y jugar. Bueno, por último vayamos a esta importancia que hablábamos de los engrams, ¿sí? El uso de información a nivel token es particularmente interesante para construir vectores para palabras desconocidas, lo que les venía diciendo. Como achicamos el token, y ya no es una palabra, sino que son caracteres, podemos jugar con eso. Entonces, por ejemplo, la palabra Hershey's, que es palanca de cambio, no existe en este dataset, ¿sí? Pero aún podemos consultar sus palabras más cercanas. O sea, eso créanme, está validado, si no, métanse ustedes y fíjense. Hay una forma de hacer esto, creo que a Model vos le podés pedir, que era, a ver, words. ¿Ven? Ahí tengo todas mis palabras, ¿sí? Entonces, si no me creen, hacemos shift in Model false. ¿Ven? Bueno, la palabra palanca de cambios, efectivamente, pueden ver que no está dentro de las palabras que mi modelo estimó. Ahora, sin embargo, yo puedo ir y decirle, che, dame los vecinos más cercanos de Hershey. Y me da, la mayoría comparten sus cadenas sustanciales, pero algunas son bastante diferentes, como rueda, Cowin, engranaje. O sea, esto está, no está. Le pongo más. Ya está, ¿ven? Cogwheel, que es, si no me equivoco, engranaje, como dice ahí. Bueno, rueda dentada, engranaje, efectivamente. Flywheel me suena también a algo de rueda, volante, no, nada que ver, pero bueno, va bien. O sea, palanca de cambio, volante, bien. O sea, le puse una palabra que no existe en el dataset y sin embargo me la estimó muy bien. Bueno, ahora que vimos la importancia de la información de los tokens de Engram para palabras desconocidas, veamos cómo se compara con un modelo que no usa información de subpalabras. Bueno, esto se los voy a deber porque no tuve tiempo de entrenar, si no me equivoco. Déjenme ver. No, acá, a ver. Sí, no lo tengo guardado. Bueno, nada, acá lo que hacía era mostrarles, después si pueden pruébenlo, que al no ponerle, o sea, para no entrenar con sus palabras y que sea algo más parecido a Word2Vec, pones max n en 0, ¿sí? Entonces no usa esto de las subpalabras. Entonces, nada, si ustedes probaban con palabras como accommodation, iban a ver que no iba a tirarles nada con sentido, este modelo sin subpalabras. Y que el modelo con palabras, al probarlo, sí les iba a tirar palabras parecidas como alojamiento.
amenities, alojamiento es accommodation, perdón. Les iba a tirar en el vecindario palabras como amenities o catering, ¿sí? Esta, discúlpenme, se las debo, pero pruébenlo ustedes y créanme que les van a dar. Puedo dejarlo probando, entrenando ahora, pero no creo que termine. Vamos a ver, crucemos los dedos. Mientras tanto, pasemos a la siguiente notebook. ¿Qué vamos a hacer en esta notebook? Vamos a comparar el rendimiento de TF y DF, Bag of Word, ya no porque es demasiado básico, Word2Vec y FastText, ¿sí? ¿Cómo los vamos a comparar? Vamos a utilizar un set de datos que son reviews hechas por distintos usuarios sobre los libros de Kindle, ¿sí? ¿Vieron esos libritos que ahora son digitales y te los lees en la Kindle? Bueno, una vez que vos lees el libro o lo que sea, puedes ir y calificarlo, ¿no? Y ponerle un puntaje donde 1 es positivo, 1 es negativo, 2 es neutral y 3 es positivo, ¿sí? Y además puedes dejar una review y decir, o sea, vos pones negativo y escribís, este libro me pareció muy aburrido, ¿sí? Y vos le pones 3 y decís, disfruté mucho este libro, etc. ¿Ok? Entonces, la idea va a ser usar esos campos, que uno tenés el resumen, porque te deja poner una versión corta y después otra si querés explayarte. Se ve que hay gente muy intensa y que escribe párrafos de por qué no le gustó el libro. Bueno, entonces en esos dos campos queda todo. Para simplificación de este ejercicio, yo creé un campo que es Wall Review, que es la concatenación de estos dos, ¿sí? Porque bueno, el dataset Kindle era mucho más caótico y bueno, yo lo limpié y le hice un montón de cosas para que funcione en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Es predecir si una review fue positiva, neutral o negativa en base al texto de la review, ¿sí? Para esto, vamos a usar un random forest, que se acuerdan, es un ensamble, debugging, muy bueno, fácil de entrenar y que logra muy buena performance y que tiene un buen trade-off sesgo-varianza. Nada, como para probar así rápido, es una muy buena opción. Y Random Forest lo vamos a entrenar sobre los embeddings generados por estas tres técnicas, ¿sí? Vamos a entrenar Random Forest usando TF y DF y el puntaje que teníamos acá, como eso es lo que queremos que prediga y el input es el embedding. Y en un caso el embedding va a ser TF y DF, en otro caso va a ser Word2Vec y en otro caso va a ser FastText, ¿ok? Bueno, importamos todas las librerías que vamos a estar usando, librerías de graficación, Randomize RCB, porque vamos a buscar la mejor configuración de hiperparámetros de Random Forest de la mejor forma. Vamos a usar reducciones dimensionales para ver nuestros embeddings, eso ahora lo van a ver. Train Test Split para hacer cross validation y para probar bien, para entrenar bien los modelos y hacer buenas estimaciones, como ustedes ya saben. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos entonces? Leemos nuestro CSV, eso ustedes lo tienen subido en el Drive, pero bueno, yo lo descargué y lo tengo acá. Bueno, miramos un poco los datos, qué es lo que hay en este CSV, podemos ver que tenemos un montón de datos, el ID de review, el código del libro, quién lo hizo el review, el overall, que es el score real, en realidad iba de 1 a 5, y yo lo discreticé de 1 a 3 para hacerlo más fácil, y un montón de cositas más que no importan, ¿no? Qué sé yo. Bueno, este review es la discretización que yo hice, el tiempo que se hizo, el lenguaje, un montón de cosas que no vienen al caso. Hacemos un info y, o casualidad, podemos ver que no tenemos ningún nulo. ¿Por qué no tenemos ningún nulo? Bueno, porque este dataset, si bien es real, está previamente limpiado para que sirva pedagógicamente en esta clase. Pero bueno, en la realidad sepan que no es tan lindo. No solo eso, sino que además hicimos un balanceo de las clases para evitar los problemas que pueda haber en un desbalanceo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue dejar la misma cantidad de reviews para todos, o casi la misma. Tenemos 51.300 reviews de cada clase, ¿sí? 51.000 negativas, 51.000 neutrales y 51.000 positivas. Bueno, nada, acá lo que hacemos es separar
TEB y evaluación para ver al final qué onda. Y bueno, empezamos con TF-IDF. Para eso vamos a usar el TF-IDF de Vectorize. La mayoría de nuestras reviews están en inglés porque también limpiamos eso. Entonces usamos las stop words que en el hiperparámetro stop word de TF-IDF le ponemos inglés para que ya sepa que tiene que eliminar eso. Lo instanciamos, lo fiteamos sobre todas nuestras reviews y transformamos, ¿sí? O sea, convertimos nuestras reviews a vectores. Acá hacemos un shape y podemos ver que tenemos 138.000 instancias, que es la suma de estos 51.000 que tenemos acá. Y 1.666.000 dimensiones para cada uno de ellos. O sea, 1.600.000 features o 1.600.000 de cantidad de vocabulario en mi vector TF-IDF, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para estimar la calidad de mis embeddings? Y lo que voy a hacer es lo que hizo Jan, o lo que les mostró Jan en las primeras diapositivas. Voy a reducirlos dimensionalmente mediante t-SNE y los voy a colorear en base al score, o sea, en base a la positividad. ¿Con qué objetivo? Con ver si mis embeddings ocupan distintos espacios en base a la positividad, ¿sí? Yo quiero que embeddings de reviews negativas estén más cercanos entre sí que embeddings de reviews positivas. Entonces, ¿qué hago? Agarro mis embeddings y los reduzco mediante t-SNE. ¿Por qué mediante t-SNE? Porque acuérdense que t-SNE es una buena técnica de reducción dimensional para visualizar datos al querer ver cómo están agrupados, ¿sí? O sea, si yo busco ver cómo se agrupan mis datos en alta dimensionalidad, t-SNE es una buena alternativa. Bueno, acuérdense, Jan antes los había reducido con PCA. ¿Por qué? Porque t-SNE, si bien es muy bueno para eso, es bastante lento. Entonces, una buena práctica es primero reducirlos con una técnica más rápida y después aplicar t-SNE. Y yo acá, en vez de usar PCA, uso otra muy parecida, que es SVD, que también es una técnica algebraica. No la vimos en este caso, pero es muy parecida. Es descomponer en valores singulares la matriz. Y bueno, y la reduzco a 8 dimensiones. Y después, sobre eso, aplico t-SNE y reduzco a 2. Y entonces, con mis datos reducidos, lo que hago es un scatterplot, otra vez, y al scatterplot lo coloreo según mi review. A los scatterplot negativos los coloreo en rojo, a los neutrales en azul y a los positivos en verde. ¿Ok? Y grafico eso. Y eso me da algo como esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esta les parece una buena reducción? ¿Unos buenos embeddings para lo que yo quiero hacer? Los escucho. Los verdes Bueno, parecen estar bastante juntitos, pero después los otros son como medio... bien, bien. ¿no? Exactamente, exactamente. Podemos ver que los verdes, como decía, parecen estar más juntos, mientras que los azules y los rojos se mezclan un montón, ¿sí? O sea, ¿qué parecería estar pasando acá? Y mediante esta vectorización no le es fácil diferenciar los neutros de los negativos, ¿sí? En cambio, los positivos sí. Se ve que tal vez la gente es más explícita o más intensa o más, como quieran decirle, cuando pone algo positivo, y cuando pone algo neutral, tal vez, nada, no, se parece más a cuando califica negativo que otra cosa. Bueno, entonces, nada, tenemos acá una primera visualización y podemos ver que parecerían no ser muy buenos embeddings, ¿no? Bueno,
Veamos entonces cómo funciona nuestro random forest, si lo entrenamos sobre eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, nada, agarro mis vectores f y df y los divido en train y test, y vengo y mediante randomizer CB, o sea, acuérdense la forma de probar distintas combinaciones de hiperparámetros, pruebo cuál es la mejor configuración de hiperparámetros para mi random forest. Una vez que lo estimo, entreno mi modelo y uso el scoring F1 macro. ¿Por qué? Porque tengo 3 clases acá para diferenciar, ¿sí? Entonces, no sé, un precision, un recall o un outrock no sirve. Entonces, con F1 macro puedo tener un score teniendo en consideración las 3 clases. Y bueno, el F1 score obtenido es 0.39, o sea, muy malo. ¿Sí? O sea, mi Random Forest, un modelo, un ensamble súper bueno y poderoso, entrenado con randomizer CB y todo, no logró diferenciar bien un tipo de embedding del otro, un positivo de un negativo de un neutro. ¿Sí? Bueno, ok, TF y DF no anduvo, así que probemos con algo un poquito más grosso y vámonos a Word2Vec, ¿sí? Veamos si mediante esto puedo hacer mejores embeddings, ¿sí? Entonces, lo que voy a usar, la librería se llama Doc2Vec. ¿Por qué? Porque en realidad trabaja a nivel de documento. Entonces, en vez de generarme embeddings de palabras, me los genera de documentos, que es lo que a mí me interesa, porque en este caso, cada documento es cada review del Kindle, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es crear embedding de 200 dimensiones y, bueno, eliminar palabras con menos de 4 apariciones y entrenamos la red con 40 epochs, ¿sí? Entonces, acá me instancio mi doc2vec, le digo que la capa oculta tenga 200, que elimine palabras que aparezcan menos de 4 veces y que haga 40 pasadas. Bueno, nada, hacemos esto, esta funcioncita de acá es para que doc2vec pueda entenderlo, hay que hacerle un pequeño preprocesado. Ahora sí tenemos nuestros datos transformados para que Word2Vec lo entienda. Creamos con Build Vocab el One Hot Encoding de todo nuestro corpus y entrenamos, ¿sí? Y ahora lo que hago es convertir en matriz a nuestros embeddings, otra vez, ¿sí? O sea, una vez que ya estimó todos los vectores de mis documentos, los itero y me guardo esos vectores. Me los guardo en mi X embebido y ahora, como lo mismo que hicimos para TF y DF, lo hago con estos nuevos vectores de Word2Vec. Y lo que hago es, de nuevo, reduzco mediante t-SNE, ¿sí? Lo paso a 2 dimensiones para poder graficarlo con un scatterplot. Y hago lo mismo, a los neutrales, a los embedding correspondientes a calificaciones negativas los pongo en rojo, neutrales en verde, en azul, y positivos en verde. Y ahora tengo esta otra nube de acá, ¿sí? Bueno, acá podemos ver que se empieza a separar un poquito mejor, ¿no? O sea, los verdes claramente ahora están mejor que antes, ¿sí? Está bastante más claro los embeddings positivos, claramente se diferencian mucho mejor ahora que antes. Antes teníamos esta cosa así medio deforme de acá. Ahora el verde está mucho mejor, si bien algunos se siguen mezclando un poquito, fíjense por acá me quedan algunos verdes ahí mezclados, pero también el rojo y el azul parecen diferenciarse mejor, ¿no? Parecería ser que a la derecha, acá, tengo más rojos que azules, y acá a la izquierda más azules que rojos. Pero siguen mezclándose un poco, ¿no? Si bien acá a la derecha, bien, tengo algo más puro, acá en el medio se me mezclan bastante, ¿sí? Y lo mismo acá. Pero bueno, con respecto a lo que era antes, parecería ser mucho mejor, ¿sí? Igual nada, esto es una estimación, a ojo, ¿no? De, bueno, a ver cómo vienen mis embeddings, pero comprobémoslo fehacientemente entrenando un random forest sobre estos embeddings. Y hago de nuevo lo mismo. Separo mis datos en dev y test, entreno,
y me fijo cómo anduvo. Y lo que puedo ver es que ahora anduvo bastante mejor. O sea, antes había tenido un 0.39 y ahora tengo un 0.61. Bastante mejor, ¿sí? Podemos ver que claramente Word2Vec pudo diferenciar mucho mejor los embeddings de calificaciones positivas de los de neutrales, de los de negativos. Pero bueno, la verdad que esto no me alcanza. Un 0.61 no me es suficiente para lo que yo quiero hacer, necesito más poder. Así que vayamos ahora a lo mejor que conocemos, que es, bueno, no es lo mejor que conocemos, pero lo mejor que conocemos a fondo, que es FastText. Y bueno, acá lo que hice fue correrlo en terminal, ¿sí? Para molestarlos un poquito. Pero bueno, les dejo acá toda la información. ¿Y qué voy a hacer? Voy a taguear, porque lo que voy a hacer es correrlo supervisadamente. O sea, le voy a poner todos mis reviews, pero además le voy a decir a qué categoría corresponde cada uno, para que cuando estime los embeddings, además tenga en cuenta eso, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Le agrega otra capa a la red neuronal, no importa mucho eso, pero tiene esa funcionalidad, o sea, estima los embeddings, además intentando diferenciar embeddings de distintas categorías, ¿sí? Y además uso pretrain vector en inglés. O sea, además de entrenar con el objetivo de que los embeddings se diferencien y con FastText, lo que hago además es usar pretrain vector en inglés, que ya tienen toda la lógica del lenguaje detrás. Entonces, parto desde un lugar mucho mejor que Word2Vec, que agarraba una red, la inicializaba al azar y sobre eso empezaba a estimar. Acá ya inicializa algo que ya de por sí es muy útil, ¿no? Y tal vez solo con esto podría andar mejor que Word2Vec. Entonces lo que hago es, me creo mi set de entrenamiento, me creo este archivo traindataset.txt y le pongo para cada uno de mis reviews, le creo una entrada a este txt, que es un guión bajo, label, guión bajo, seguido por el review, porque este es el prefijo que pide FastText para darse cuenta que está tagueado. Y bueno, en la categoría es el review, que es 1, 2 o 3, coma, espacio, el texto, ¿sí? Enter. Y así con solo eso ya le generé el corpus de datos FastText. Y entonces después por terminal corro esto que ven acá, ¿sí? Es lo que yo les dije, ./FastText, que esto es el binario, el compilado en C++ de FastText. Le digo que voy a trabajar de forma supervisada, que mi input es este archivito que generé, que el output se va a llamar FastText, que use los pretrain vector que descargué de la página de FastText, que se llama wikinews3.vec. La dimensionalidad ahora va a ser 300. ¿Por qué? Porque mis pretrain vector tienen la dimensionalidad 300. Entonces, si yo quiero usar estos pretrain vector, tengo que respetar la dimensionalidad que tiene. Y le hizo que, nada, que use engrams de 2. Bueno, ahora lo que hago es crear 3 sets de datos para poder crear embedding de cada uno de mis sets de datos. Esto nada, es una cuestión de implementación. Si a ustedes se les ocurre algo mejor, háganlo. Yo esto fue lo mejor que se me ocurrió para trabajarlo. ¿Qué hago? En un TXT me guardo todos mis reviews negativas, en otro las neutrales y en otro las negativas. Entonces después voy de nuevo a la terminal y le digo print sentence vector. Esta es otra funcionalidad que tiene, también la tiene la versión en Python. Entonces le digo, a este modelo, dame los sentence vector de estos TXT y guárdamelo en estos archivos SB. Entonces acá tengo todos mis vectores positivos, acá todos mis vectores negativos, neutrales y acá los negativos. Y luego, nada, los levanto con una funcioncita, leo los SB, los transformo en un NumPy array y pum, me los guardo acá. Después eso los concateno y tengo todos mis embeddings acá. Y acá lo que hice es, nada, los respectivos, las respectivas reviews de cada uno, ¿sí? Nada, esto por una cuestión de orden y que estén macheados. Entonces acá tengo todos los embeddings y acá para cada uno de los embeddings tengo el tag de la clase correspondiente.
Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Lo mismo que hice antes. Mediante t-SNE vuelvo a graficar mis embeddings mediante la reducción dimensional. Y veamos cómo quedó acá. ¿Qué les parece esto? ¿Quedó mejor, peor? ¿Qué me pueden decir? Mucho mejor, casi no se solapa, dice Felipe. Elian, bastante mejor parece. Exactamente. O sea, claramente ahora podemos ver una mucho mejor división de mis puntitos rojos, azules y verdes que en los casos anteriores. Casi parece no haber solapamiento, ¿sí? Es más, hasta casi que me puso el neutral. Fíjense, si bien acá hay un par de negativos, fíjense que está positivo, negativo, digo, neutral y negativo, ¿sí? O sea, casi que me lo separó así como si fuese un semáforo. Acá en el medio se le filtraron otras, pero seguramente estas sean reviews que fueron calificadas negativas, pero tal vez en el texto no fue tan fuerte la crítica, ¿no? Tal vez se parece más a una crítica neutral, que eso puede pasar, ¿no? Quien lo está usando esto son humanos. Entonces tal vez alguien le puso una review muy negativa, le puso 1. Acuérdense que además que lo discreticé, o sea, en realidad esto iba de 1 a 5, ¿sí? Donde 1 y 2 creo que está acá, 3 son los azules y 4 y 5 son los verdes. Entonces en el medio se pudieron haber mezclado por eso. Tal vez acá alguien le puso un 2 y puso no disfruté tanto el libro. Y alguien puso un 3 y puso más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, nada, es cuestión de criterios de las personas para poner números. Pero bueno, más allá de todo eso, podemos ver que FastText, nada, la rompió y los diferenció súper bien. Pero bueno, veamos qué dice nuestro Random Forest. Vuelvo a hacer todo lo mismo, entreno mi Random Forest, pruebo, y podemos ver que ahora obtuve un 0.86. Ahora, nada, esto es muchísimo mejor que todo lo que tuvimos antes. Faltaría testear esto sobre los datos que dejé separados, ¿no? Es algo que no llegué a hacer, los invito a ustedes que lo hagan. En su momento igual lo había hecho y me había dado 0.7, lo cual es esperable. Pero bueno, podemos ver que anduvo muchísimo mejor. Y bueno, para terminar, quería mostrarles también BERT, pero una versión súper simplificada. En esta notebook, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer análisis de emociones y sentimientos con BERT y Beto. ¿Qué es Beto? Beto es BERT, pero en español, ¿sí? Nada, alguien tradujo BERT a Beto. Y lo que en realidad vamos a terminar usando es una librería llamada Pi-Sentimiento, que fue hecha por Juan Manuel Pérez, que es un colega de Exactas, es un conocido que está haciendo también su doctorado en procesamiento del lenguaje en redes sociales en Exactas. Y en lo que hizo, nada, toda su investigación la hizo un paquete de Python y lo liberó para que todos podamos usarlo. El año pasado lo liberó. Esta librería lo que tiene son dos modelos ya entrenados, ¿sí? Sobre corpus de datos, mayoritariamente tweets, en español y en inglés, ¿sí? Los modelos que entrenaron son BERT y Beto. ¿Se acuerdan que les expliqué la teórica? BERT es una red neuronal profunda gigante, entrenada de forma parecida a FastText y Word2Vec, pero en vez de poner una red neuronal chiquita y medio simple, pusieron un monstruo ahí adentro. Y nada, entrenar ese monstruo, como les dije, no es fácil. Entonces acá lo que hizo Juan Manuel fue entrenarlo sobre un montón de tweets en inglés y en español y generar dos versiones, ¿sí? Un modelo entrenado en inglés y otro en español. ¿Y para qué los entrenó? Para dos cosas distintas. Para hacer análisis de sentimiento, que eso se le dice a positividad de las frases, es decir, si un tweet o frase es positiva, negativa o neutral, y emociones. O sea, si un tweet es
tiene una emoción de sorpresa, de tristeza, de felicidad, de alegría, de disgusto. Ahora vamos a ver. O sea, dos tipos de clasificaciones, una en polaridad y otra en emociones. Bueno, nada, si bien sería mucho más interesante que ustedes aprendieran a reentrenar estas redes neuronales profundas, se nos escapa esto de la materia, pero igual, de todas formas quería mostrarles el poder que tiene esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos esto? Bueno, primero instalamos este pi-sentimiento, que lo podemos hacer con pip install pi-sentimiento, ya lo tenemos. Y después lo que hacemos es importar los dos modelos que les dije, el Sentiment Analyzer y el Emotion Analyzer. Este mide la polaridad y este mide las emociones. Y además, él liberó otra librería copada, que se las voy a mostrar, que es para limpiar tweets. ¿Por qué? Porque la gente escribe horrible en los tweets, y lo que haces con esto es limpiarlo un poquito y dejarlo más lindo. Ahora les voy a mostrar bien cómo. Bueno, como les dije, el Sentiment Analyzer hace la positividad, que puede ser en inglés o español, Berto Beto, y el Emotion, lo mismo para las emociones. Vayamos a el Sentiment. Lo que vamos a hacer es importar nuestro modelo en español, ¿sí? Entonces hacemos un Sentiment Analyzer y en el lang le decimos que queremos el español. Y ahora venimos y hacemos predict, y ya está. ¿Por qué? Porque no hay que entrenarlo este modelo, ya está entrenado, ¿sí? Ya está entrenado sobre tweets. Si ustedes lo quieren usar para otra cosa, tal vez la performance no es tan buena, pero para tweets, en español, anda muy bien. Entonces, si yo vengo acá y le digo, le paso la frase, qué gran jugador es Messi, y le digo, predecímela, me da este objeto que tiene un atributo probas, que dentro del atributo probas pueden ver, es un diccionario de cuán positivo es, cuán negativo es y cuán neutral es, ¿sí? Entonces, para este qué gran jugador es Messi, podemos ver que me dice que es positiva en un 99%, ¿sí? Ahora, si yo en vez de poner gran pongo mal, no anduvo. A ver. Sí, anduvo, te cambió de lugar los... Sí, mira, anduvo. Bien, gracias. Ahora me dice que es un 99% negativa, ¿sí? Y si le digo, no sé cómo juega Messi, tal vez me tira un poco más de neutral, vamos a ver. Neutral, 99%. ¿Ven? Bastante bien. Bueno, acá como les dije, en el atributo probas tenemos el diccionario con todas las probabilidades y nada, acá lo que hice es graficarlo en un bar plot para que quede más claro y no tener que nada, que estar viendo numeritos. Entonces, nada, bueno, al final terminé poniendo esta neutral, entonces vengo acá y podemos ver que nada, la proporción de sentimientos es neutral porque puse no sé cómo juega Messi. Bueno, ahora vamos a probar un par de ejemplitos más para mostrarles que nada, que esto no está hardcodeado. Entonces me creo esta funcioncita que nada, recibe el resultado de mi analyzer y me grafica el bar plot. Entonces yo le paso cómo me divierto en orga de datos. Tuki, y podemos ver que es muy positiva. Si en vez de cómo me divierto pongo cómo me aburro, Tuki, negativa. Y nada, si alguien quiere que pruebe alguna frase, la pruebo, si no, no pasa nada. Y bueno, vayamos a la parte de emociones. Es muy parecido, ¿sí? Exactamente la misma idea, nada más que otro output. Voy a seguir trabajando en español porque me parece más interesante que vayamos a un lenguaje que conocemos mejor. Y bueno, voy a instanciarlo en español y le voy a decir, predecime la frase, no puedo creer lo genial que es esta materia. ¿Sí? Entonces vengo acá, Tuki, y me pone sorpresa un 80%. Vamos a verlo en el bar plot para que se vea mejor. Vamos a ver que sorpresa es un 80%, pero también hay joy, que es alegría, casi un 10%. Y después, bueno, también tiene entre ellos la categoría otros, que a veces esto es el 100%, ¿no?
Pero ahora, si yo le pongo otra frase que tal vez tiene más de una emoción, como por ejemplo, creo que el futuro que nos espera es bastante horrible, le digo, decime las emociones de esto, y me dice tristeza, un 70%, pero también me pone miedo, por ejemplo. También me pone un poquito de enojo, también me pone un poquito de disgusto, un poquito de sorpresa. Lo cual, nada, a ver, esto es relativo, ¿no? ¿Quién te dice que esto tiene un poco de miedo? Sí, sorpresa, porque puede ser, ¿no? Esto en realidad depende de cómo estaba tagueado el dataset que se hizo. Pero tiene sentido, y alegría no hay nada acá, lo cual también está bien. Entonces podemos ver que nada, no siempre va a ser una cuestión así binaria, ¿no? De esto es 100% positivo o esto es 100% tristeza, sino que ahí puede incluso detectar mezclas, frases, oraciones que tengan más de un sentimiento. Y por último, la limpieza, ¿sí? Lo que les dije, esto por si alguno de ustedes va a trabajar con algo de esto y va a usar tweets o datos así un poco sucios. Por ejemplo, con esta función preProcessTweet, si yo le paso este tweet, no sé, arroba el troll de Twitter, debería cambiar esto, y una URL, que además por lo general en Twitter suele estar acortada por una cuestión de caracteres, y le digo, limpiame esto, me devuelve arroba usuario, o sea, todos los arroba lo que sea me los generaliza en arroba usuario, y la URL, en vez de dejármela así horrible, que suele no servir para nada, me pone la palabra URL, ¿sí? O sea, me pone un token especial que no me importa cuál es la URL concreta, me importa que esto es una dirección. También acorta caracteres, o sea, en Twitter muchas veces pasan estas cosas como no entiendo nada, y yo le digo, acortámelo con 2 como mucho, o sea, me interesa saber si alguien le puso más emoción repitiendo caracteres, pero tampoco tanto. Entonces vengo acá y me deja no entiendo nada, o sea, solo 2. Y si le digo, bueno, no me interesa ninguna repetición, me lo acortó demasiado. Si le pongo 3. Bueno, ahí va, con 1 no anda tanto. Si pongo 0, no hace nada. Bueno, también normaliza risas, hay gente que se ríe muy eufóricamente muchas veces en las redes sociales, y en vez de ponerme todo esto jajaja extraños, me lo reduce a jaja y punto, ¿sí? También manejo de hashtag, en vez de dejar este hashtag genialidad, me pone genialidad directamente, para que nada, la sintaxis de los hashtags no me ensucie si es que no quiero que suceda. Los emoticones, los emojis, me los traduce a palabras, y me lo deja encerrado con la palabra emoji, para que yo sepa que ahí había un emoji, y en vez de poner este cosito, pone party popper o cañón de confeti. Yo no le diría cañón de confeti a eso, pero bueno. Y nada, puse otros tal vez más fáciles, puse acá, a ver, para que se vea mejor, los gatitos, este gatito dando un beso, gatito asustado, gatito triste y gatito enojado, y podemos ver que me lo tradujo a emoji gato besando, emoji gato asustado, gatito llorando, gato enfadado. Pregunta, ayer que habíamos visto esto también de reemplazar, ¿no se podría hacer el procesamiento de los emojis así dejándolos como están? Porque no son más que un carácter, ¿no? Bueno, sí, hay que ver cómo funciona eso, porque internamente todas estas librerías, acordate que te lo traducen a un one-hot vector. Para traducirte a un one-hot vector, tal vez esto tiene un encoding especial que no entienden. O bueno, o tal vez preferís tenerlo en texto. Creo que FastText no le tiene miedo a los emojis. Pero bueno, puede que otros sí. Por ejemplo, BERT. Tendrías que a BERT vos tenés que hacer el one-hot vector o lo que sea, porque te da la red neuronal cruda. Entonces, tal vez te conviene hacer esto. O tal vez preferís vos crear un vector, un token especial para los emojis. Eso es una decisión de diseño.
Claro, genial entonces. Gracias. Bien. Bueno, hasta acá con la práctica. ¿Hay alguna duda, pregunta, algo? Voy a ir preparando el Kahoot mientras. Si alguien tiene alguna duda, lo que sea, díganme. Agustín dice, pensando en el final, ¿hay ejercicios como para que podamos practicar algunas aplicaciones de conceptos teóricos? En el final, no, en el parcial. Bueno, eso un poquito lo preguntaron la clase pasada, y les dijimos, vamos a agregar una clase de... Perdón, estoy haciendo el Kahoot al mismo tiempo. Pusimos una clase de consultas para eso. O sea, la verdad que todavía no tenemos un lugar donde les podemos decir, vean, acá tienen parciales hechos o lo que sea. La verdad que esta cátedra la empezamos hace no tanto y todavía no pudimos crear esa batería. Es algo que tenemos pendiente y que ya lo vamos a hacer para alguno de estos cuatrimestres que siguen. Esperemos que el que viene. Pero bueno, se supone que con la clase de... Con la clase esa les debería alcanzar, porque hasta ahora todos los cuatrimestres en los parciales les fue bastante bien con eso. Igual también tienen todas las notebooks. Ahí les dejé el pin para el Kahoot. Bueno, como les decía, tienen todas las notebooks para bajar y practicar ustedes, y con eso, más la clase de consulta y todo, siempre fue suficiente. Bueno, ahí voy compartiendo. De nada. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí todos deberían estar viendo mi pantalla. Váyanse sumando. Por favor, no pierdan tiempo pensando nombres. Podrían haberlo hecho durante la clase. Bien. Veo que algunos lo hicieron. Ah, hoy leí eso. Sí, parece que vuelve... No, creo que Juanfer Quintero dijo que quería volver. Uy, tenemos 2 vetos. Bueno, pero uno con minúsculas. Igual no creo que a Gallardo le interese mucho que vuelva, Milanesa. Tenemos 11. GPT-3, bien. Seguramente el que estaba manija de que hablemos de eso. ¿Juega Boca hoy? Puede ser. Bueno, en 10 segundos arranco. Ya tenemos 15, somos 20, así que muchísimo más que eso no debería haber. 5, 4, 3, 2... Había alguien ahí pensando nombre, no puedo creer. 1, vamos. Ya, ahí entró por la ventana, Pipo. Bueno, empecemos con la última clase de NLP. Quiz. La hipótesis distribucional indica que las palabras similares son sinónimos, las palabras similares ocurren en contextos similares, la semántica de las palabras es una convención definida por el diccionario, el significado de las palabras está explicado en su etimología. Empezamos por el principio, no por lo más fácil, tal vez. Exactamente.
Palabras similares ocurren en contextos similares, ¿sí? Esto lo dijo un poco Jan explícitamente en su clase, pero en su parte, pero también, nada, lo estuvimos diciendo a lo largo de toda la materia, de toda la clase, perdón, cuando hablamos de cómo estiman las palabras, o sea, era en base al contexto. Bueno, bien, Beto, no esperaba menos de vos, dado que sos el deep learning en español. Cristo siempre está bien, ¿eh? Muy bien, Cristo. Estaría bueno saber quién es, porque le va muy bien en los Kahoot. El tamaño de la capa oculta en Word2Vec es el tamaño del vocabulario, la dimensión del embedding, el tamaño de la ventana, de la misma dimensión que el PSA. Está fácil este, ¿eh? Porque me cansé de repetirlo, creo. Es una parte muy fundamental también. Bien, la dimensión del embedding, exactamente. El tamaño del vocabulario, no, acuérdense, el tamaño del vocabulario era el one hot vector, que es lo que se usaba para entrenar la red. Era el input y contra qué comparar. Pero la capa oculta definía el tamaño del embedding de mi vector. De la misma dimensión que PSA, no, nada que ver, no tiene ni sentido eso. Y el tamaño de la ventana, no, eso es el window size, ¿sí? Que eso es nada, cómo se generan los datos para entrenar. Subió Pipo, mira, el que entró por la ventana va primero, bien ahí. Les ganó a los Betos incluso. Continuemos. ¿Verdadero o falso? La calidad del Word2Vec Skipram aumenta cuando la ventana tiende a infinito. Esto no lo dijimos explícitamente, es para que lo piensen, pero no es tan difícil tampoco, si entendieron la idea. ¿Qué pasa si tiende a infinito? Contexto de las palabras, ¿qué les pasa? Exactamente, falso. ¿Por qué? Porque si tengo una ventana gigante, todas las palabras tienen el mismo contexto, ¿sí? Entonces, todas las palabras van a terminar siendo de menor calidad. La gracia es que cada palabra la compare o la entrene con su contexto. Y si la ventana es gigante, el contexto es todo. Bien, Pipo, Beto ahí, el Beto en minúscula cayó, y GPT-3 se acercó, bien, a ver GPT-3 termina dando la vuelta. Continuemos. ¿Verdadero o falso? FastText requiere menos memoria que Word2Vec. Acuérdense qué es lo que hacía FastText con respecto. Exactamente. Bueno, esta es una pregunta más difícil, la verdad. No es verdad que requiere menos memoria en la teoría, en la práctica, con las implementaciones, termina siendo más eficiente, ¿sí? Pero en la teoría es la misma teoría, ¿sí? Es más, hasta requiere más memoria por esto de que usa tokens más chiquitos, ¿sí? Ahora, después, en la práctica, hace las podas, etcétera, etcétera. Pero en la teoría requiere más memoria. Bien, Beto. No te confíes, igual que los tenés a todos ahí cerca. ¿Verdadero o falso? FastText es más rápido durante la inferencia que Word2Vec. Y este es confuso, ¿eh? La trampita estaba en esto, durante la inferencia. O sea, es más rápido de entrenar por cómo está hecho en la práctica. Esto está muy tramposo, ¿eh? Yo no lo hice, no me hago responsable de esto. Pero bueno, durante la inferencia, ¿cuándo es? Cuando ya está entrenada la red. Esa es la parte de inferir. Y durante esa parte no es más rápido, es igual.
Esto estuvo muy tramposo, ¿eh? Me disculpo porque si los que pusieron verdadero no se sientan mal porque dijimos que Fastex es más rápido, pero acá pusieron una trampa muy chota. Y no se movió mucho. Está bien, era de esperarse. ¿Verdadero o falso? Fastex permite crear vectores para palabras desconocidas. Bueno, este sí es fácil, ¿eh? Acá no tenemos ninguna trampita. Exactamente, nadie se equivocó, así que nada que aclarar. Bien. No alcanzó para mover el marcador. Está bastante cómodo, Beto, queda una pregunta, así que vamos a ver. Una pregunta, no, dos preguntas. Vamos a ver qué sucede en este sprint final. Quiz. ¿Cuál de los siguientes modelos tiene más pesos? BERT, GPT-3, Word2Vec con CBOW, un Word2Vec Skipgram con 10.000 palabras de 300 dimensionalidades. Acuérdense ¿qué son los pesos? ¿Sí? ¿Qué parte de la red neuronal son? Son los que hay que estimar. Exactamente. Word2Vec, la cantidad de palabras no tiene nada que ver con la cantidad de pesos, ¿sí? Y el skipgram tampoco. Word2Vec, lo que importa es lo que vos le definas en la dimensionalidad. Y acuérdense que es una sola capa oculta, mientras que BERT y GPT-3 son montones. Y BERT es un montón y GPT-3 son un montón más. GPT-3, leí hace un ratito, es 10 veces BERT, ¿sí? O sea, es un monstruo incontrolable. Y bueno, en el sprint final, Beto está bastante cómodo. LFH009, no entiendo qué es esto. Creo que una vez lo entendí, ahora ya no. Está ahí cerca. Vamos a ver qué sucede en esta última pregunta. Quiz. Si Word2Vec con CBOW recibe voy a X la encuesta, ¿qué predice en X? Mirar, comer, destruir, completar. Está buena esta, me gusta. Completar, muy bien. Entonces, en el podio, tercero quedó F. LFH no lo logró, así que me imagino que debe haber ganado Peto. Y sí, la red neuronal profunda en inglés. No esperaba menos. Acuérdense de completar la encuesta. Yo ahí estoy buscando el link. Discúlpenme, pero hacer todo lleva tiempo. Más, tengo este link acá, abreviar URL. Ahí, Tuki, va el link. No se puede competir contra una máquina. Y es verdad, no solo una máquina, una red neuronal con más neuronas que nosotros. No, igual eso no es verdad, si bien GPT-3 sigue siendo un monstruo, no tiene más neuronas que un humano, ¿sí? Todavía nosotros estamos por arriba de eso. Mientras el cómputo de las máquinas sea un limitante, creo que queda un par de años, por lo menos en cantidad de neuronas, vamos a superar a estas redes neuronales. Bueno, hasta acá con la clase de hoy. Ahí les dejé el link para que completen la encuesta. Por favor, complétenla. Dar 3 horas de clase no es fácil. Quiero saber si más o menos entendió todo. Y bueno, si hay alguna duda, díganme. Si no, corto la grabación y nos vemos ahora sí la semana que viene. ¿Qué tenemos la semana que viene? Chao, suerte. Gracias, nos vemos. Hasta luego.